Pues bienvenidos a otra clase más de la serie El fin de los tiempos y el juicio final. Esta es la número 10 y se llama Salvados por el regreso de Cristo. Salvados por el regreso de Cristo. La semana pasada hablamos de transformados por el regreso de Cristo, si lo recuerdas. Ahora vamos a comprender otro aspecto muy importante de este tema. Les recuerdo que si quieres profundizar en el tema del regreso de Jesús, el fin de los tiempos, te recomiendo mucho este libro, Ven Señor Jesús, de John Piper, que es en el que me estoy basando para estas últimas clases. Siempre hablamos de esto. Jesús nos salva. Solo Jesús salva. Jesucristo salva. Compartimos nuestra fe y hablamos de la salvación. Estudiamos la Biblia con personas y les hablamos de la salvación. Pero, ¿cómo sucede esa salvación? ¿Salvación de qué? ¿De una vida mala? ¿De las consecuencias del pecado? ¿De sufrir en esta vida? Uh, ¿De pasar problemas económicos? ¿De qué nos salva Jesús en realidad? Hoy vamos a comprender más a qué se refiere la Biblia cuando nos menciona y nos dice que Jesús nos salva. ¿Okay? Vamos a tomar como escritura base la que ves en pantalla. Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al capítulo 5, versículo 10. Quiero que me acompañes en la lectura de la misma, lo tienes en pantalla y dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Subrayé este pasaje en varias secciones para resaltar la importancia de los temas. Fíjate bien, las cartas de Tesalonicenses, primera y segunda, son muy interesantes porque en la primera, Pablo dedica una parte importante de un capítulo y en la segunda, más volumen de texto todavía al tema del regreso de Cristo y del fin de los tiempos. Había una razón. En la iglesia en Tesalónica había gran inquietud por este tema. Tenían dudas. Y de hecho esas dudas eran tan fuertes y sus confusiones eran tan fuertes que estaban impactando en su estilo de vida. ¿Okay? Pues tal vez recuerdas pasajes donde se habla de hermanos que no querían trabajar porque como ya iba a llegar Jesús, pues ya para qué voy a la chamba, ¿no? Si ya va a llegar Jesús, ya para qué me esfuerzo si ya se va a acabar el mundo. Entonces les impactó fuerte y tenían serios errores en la manera de interpretar
ese mensaje. Así que Pablo se dedicó una gran parte, una gran porción de estas cartas a aclarar los conceptos equivocados. Y hoy vamos a aprender varios puntos muy importantes que debemos comprender sobre cómo va a ser el regreso de Cristo y qué sigue después. Vamos a comenzar hablando de la experiencia única de los creyentes, vivos y muertos. Retomando capítulo 4 del 13 al 18, podemos ubicar, y este también lo estudiamos la clase pasada, podemos comprender que al regreso de Jesús, dice aquí este pasaje, que Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él, y ellos van a encontrarse con Jesús primero. Entonces esto es muy interesante porque cuando Jesús regrese, el día que sea el fin del mundo, el fin de los tiempos, su regreso, una de las primeras cosas que va a pasar es que todos los muertos en la fe van a resucitar. Ahora, ¿cómo van a resucitar? Ya hablamos la semana pasada que con un cuerpo espiritual, no con su cuerpo físico con el que murieron. Ya ni va a existir, ¿verdad? Y tal vez se lo comió un animal, tal vez se murió en el mar, tal vez lo que sea, ese cuerpo ya no va a existir. Van a resucitar con un cuerpo diferente. Y al mismo tiempo, o más bien inmediatamente después, los que estén vivos en el regreso de Cristo van a ser levantados en lo que le han llamado el rapto, ¿okay? Donde todos los creyentes vivos van a ser levantados en el aire, como vimos la semana pasada, transformados en el acto, en su cuerpo mortal, a un cuerpo inmortal, a un cuerpo incorruptible, para poder estar con Jesús y gozar de su presencia. Entonces, esto es algo importante que debemos comprender. Los muertos en Cristo no se van a perder el regreso de Jesús. Este no es un espectáculo solo para los que estén vivos en ese tiempo. Va a ser para todos, muertos y vivos. Los va a unir su fe. Y en el momento que regrese Jesús, ambos grupos van a ser transformados y unirse con Jesús. Esto es espectacular. Así es que podemos hablar de una transformación de todos, vivos y muertos, en el regreso de Jesús. Nadie se la va a perder. Pero hay otros detalles importantes a comprender. El día de la destrucción y el día de la salvación. Si retomamos capítulo 5, versículos 1 al 3, dice Pablo, no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y ahí también subrayé, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. ¿Recuerdan la primera clase, me parece, de esta serie? Hablamos de lo que era el día del juicio, el día del Señor, lo que significaba. Ese día hay que comprender solamente que no se refiere como un día de 24 horas. Ahorita vamos a explicar un poco más eso, ¿ok? Pero en ese día o en ese momento en el tiempo va a haber un juicio. Y para algunos va a ser salvación, para otros va a ser destrucción. Aquí vamos a tomar un pasaje de 2 Tesalonicenses, como les dije, trae bastante material de este tema. Ahora capítulos 1, versículos 6 al 10, que dice, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Este pasaje de 2 Tesalonicenses contiene grandes verdades. Vamos a verlas aquí, tanto primera como 2 Tesalonicenses. Primero, como les decía, el concepto del día del Señor, o también llamado día del juicio,
hay que entender que no es un día de 24 horas. Es una forma de decirlo para que comprendamos que es un momento específico en el tiempo, que la verdad no sabemos cuánto tiempo va a durar. Tal vez para ese momento ya no va a haber una medición del tiempo como nosotros lo conocemos hoy, porque vamos a estar en la presencia de Jesús en el final de los tiempos, cuando todo el mundo va a ser transformado, ya no va a ser la manera como lo conocemos, cuando vamos a estar en otra situación, en otro plano de existencia. Entonces, no podemos hablar de un día de 24 horas. Simplemente va a ser un periodo de tiempo que va a durar lo que tenga que durar hasta que se cumpla el objetivo de Dios. También Jesús, dice la Biblia, que dará descanso a los creyentes y que también los creyentes lo van a glorificar y adorar. ¿Okay? Es decir, el regreso de Cristo para los creyentes que hayan muerto fieles en Él y los que estén vivos fieles en Él, ¿qué va a pasar? Su regreso va a ser un descanso. Su regreso va a ser una recompensa. Su regreso va a ser un momento para glorificarlo, adorarlo, estar en comunión con Él, asombrarse de su poder, como lo hablamos la semana pasada también. Pero no va a ser así para otro grupo. Dice 2 Tesalonicenses que habrá castigo a los que primeramente no reconocen a Dios. Estamos hablando de personas que pues no quisieron reconocer que existía un Dios. No quisieron reconocer que había un Dios, que tenía un mensaje para ellos, que debían haberse dado el tiempo de escucharlo, de conocerlo. No lo hicieron. Ya para este momento va a ser demasiado tarde. Va a haber un castigo para esas personas, pero no solo para ellos. También dice 2 Tesalonicenses, habrá castigo a los que no obedecen el evangelio de Jesús. Y ahí tenemos en la imagen, ¿no? Una persona ahí tomando su descanso encima de la Biblia. ¿Será también esto una referencia a que va a haber un castigo para aquellos que llamándose creyentes en realidad pues no obedecen el evangelio, no viven de acuerdo al evangelio, no lo llevan a la práctica? Pues sí. Si recordamos las parábolas del juicio final, del fin de los tiempos, que también ya las estudiamos, acuérdate todas esas parábolas de el dueño del campo, del señor de la casa que regresa y que evalúa cómo está la situación con sus siervos y que a uno los castiga. Bueno, ese es Jesús. Y él va a tener ese derecho también de juzgar a su propio pueblo. Así que estamos hablando de que va a ser un día interesante. Va a ser un día que hoy nos debe poner a reflexionar, porque Cristo va a pedir cuentas a toda la humanidad. Ahora, ¿cómo está eso de que Jesús juzgando y condenando? Que no Jesús es amor, que no Jesús nos ama y es compasivo, Dios hecho hombre. Vamos a ver estos pasajes y a ver qué pensamos. Apocalipsis 6:15. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono. Y escucha bien esto, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ahora vamos a leer Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y escucha esto, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Hechos 17:30. Pues bien,
Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿De quién está hablando? Pues de Jesús. Y Mateo 13:40, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué encontramos en estos pasajes? Diferentes cartas, incluyendo el libro de Apocalipsis, el libro histórico de Hechos, que nos hablan de que quien va a estar ejerciendo el juicio va a ser nada menos que Jesucristo, Jesús mismo. Y quien va a desatar su ira va a ser Jesús. La Biblia nos enseña que Dios designó a Jesús como alguien con total autoridad para juzgar. Así que Jesús va a ejercer juicio sobre el mundo. Ahora sí, que de parte de Dios lo va a hacer Él. Él va a ser el juez. Él va a estar llamando a cuentas a cada ser humano. Así que hay que entender que estas concepciones que tiene el mundo de Jesús, un Jesús colgado en la cruz que da lástima, ¿no? Pobrecito, está sufriendo. Un Jesús acá, buena onda, que a todos nos entiende, a todos nos comprende. No va a ser exactamente el Jesús que va a regresar. Estamos hablando de un Jesús poderoso. Aquí tenemos una imagen inspirada en el primer capítulo de Apocalipsis, la visión que tuvo el apóstol Juan. Un Jesús con ojos como de fuego, un Jesús resplandeciente, un Jesús con la espada de su palabra en la boca, un Jesús listo para el juicio y listo para la victoria. El Jesús que va a regresar no es el que el mundo cree, no es el que el mundo se imagina por las imágenes que las personas tienen en su mente sobre Jesús. Es otro Jesús. Estamos hablando del mismo, obviamente, pero no va a venir en un papel de sufrimiento, en un papel de mártir, no va a venir en ese papel, va a venir en un papel del juez supremo de la tierra, el juez de todos los tiempos. Hay que pensar en eso. Y es ahí, cuando venga, que se va a hacer efectivo el momento de la salvación. ¿Cómo? Primera Tesalonicenses 1:9. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó. Escucha esto, que nos libra del castigo venidero. Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y Romanos 5:9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Qué nos dicen estos pasajes de diferentes libros del Nuevo Testamento? Que Cristo nos da la salvación y además nos la va a traer. Es cierto que la recibimos en el momento del bautismo, pero la vamos a ver efectiva hasta el día que Jesús regrese. Cuando seamos librados de qué? Cuando seamos salvados de qué? Cuando seamos rescatados de qué?
pues, de la propia ira de Jesús. Así que en otras palabras, Jesús nos librará de su propia ira. Esto es importante entenderlo. La ira del Cordero va a ser desatada en el día del juicio final sobre los tipos de personas que ya hablamos, pero a sus discípulos verdaderos, a su iglesia, a su pueblo, Él los va a salvar de su propia ira, los va a proteger de todo lo que venga sobre este mundo. Eso es la salvación. Ahí se va a hacer efectiva. ¿Qué te parece? Ahí es donde todos los sacrificios, los esfuerzos, la perseverancia de la fe de un creyente va a ser recompensada cuando sea salvado de la ira de Jesús. Y una pregunta final. ¿Esto va a pasar pronto? ¿Será que ya es este año? ¿El fin de los tiempos se acerca? Bueno, nuevamente, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses ahora, capítulo 2, versículo 1 al 12, nos dice cosas muy interesantes. Vamos a estudiar esto. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad, engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Qué pasaje, muy interesante, pero también confuso. ¿Quién es ese hombre de maldad? ¿Cómo que va a hacer milagros? ¿Cómo que va a haber engaños? ¿A qué se refiere este pasaje? Es importante tratar de comprenderlo lo mejor que se pueda. Así que aquí tenemos algunas claves. Primero, Pablo dice a los creyentes, no pierdan la cabeza ni se alarmen. ¿Okay? En aquel tiempo había, especialmente en Tesalónica, había muchos rumores ahí entre la iglesia en el radio pasillo, ¿no? Chismes entre hermanos, que ya va a venir el Mesías, que ya llegó, que ya está aquí, que esto, que el otro. Como les dije, al grado que les afectó en su estilo de vida cotidiano este tema, porque era tanta la presión, los rumores, los informes falsos que les estaba afectando en verdad. Pero bueno, pensemos en nuestros días. Después de la pandemia, tantas teorías de conspiración, tantos videos en las plataformas de redes sociales, tantas pláticas ahí de misterios, de que ya va a pasar esto, que ya va a pasar el otro, que ahora viene aquella conspiración y que el complot mundial. Hay creyentes que se pueden llegar a ofuscar con toda esta información, a alarmarse, a perder la cabeza, a solo estar pensando en eso, distraídos. Y lo primero que Pablo dice es, no lo hagan, no se enfoquen en eso. Segunda cosa, Pablo aclara que primero, fíjate bien, antes de que Jesús regrese, y aquí nos da una clave muy interesante, tiene que suceder la rebelión contra Dios.
Otra traducción más acercada al griego original dice la apostasía. ¿Qué es eso? Desde la palabra griega significa desafiar el sistema establecido de autoridad, rebelión, abandono, ruptura de la fe. Bueno, que hay algo interesante. Pablo está hablando de la apostasía. Ahora, hay que ser honestos, ¿no? Sabemos que esto de que creyentes abandonen la fe no es nuevo. Pasó en tiempos de Jesús, ahí tenemos a Judas, el traidor. Pasó en tiempos de la iglesia primitiva. Muchos cristianos abandonaron su fe, sobre todo en tiempos de persecución o por falsas ideologías. Y a través de todos los siglos de la era cristiana, ha habido personas que primero se acercan a Jesús, duran un rato siendo sus seguidores y después le dan la espalda. Esto no es nuevo, ha pasado siempre, pero pareciera como que Pablo no se refiere a esa apostasía continua que sucede todo el tiempo, sino como a un momento especial, a un instante específico en la historia de la iglesia, donde habrá una gran apostasía, una gran rebelión, donde muchos creyentes abandonarán su fe. Algo fuerte, algo muy desanimante para la iglesia, obviamente, algo incluso destructivo para la iglesia. Inmediatamente después de esa gran apostasía, dice Pablo que aparecerá la manifestación del hombre de maldad, un hombre. Él jamás usa la palabra anticristo, pero pues podemos recordar pasajes como 1 Juan 2:18. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Juan reafirma la creencia de que iba a llegar en algún momento específico de la historia un hombre específico al que le llamarían el anticristo o el hombre de maldad. Pero nuevamente el mismo apóstol Juan reconoce que ya había habido muchos anticristos, incluso para su época. Y tú sigues leyendo Primera de Juan y vas a ver que eran creyentes o excreyentes que negaban la divinidad de Jesús, que abrazaron ideologías gnósticas y que querían infiltrar eso a la iglesia. Y Juan los ataca y dice, ustedes son anticristos. A lo largo de la historia igualmente del cristianismo, han existido muchos anticristos. A lo largo de la historia del mundo, podemos decir también que han existido anticristos, hombres específicos llenos de maldad que han lastimado mucho a la humanidad, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de uno más muy especial que sería como una marca de que esto ya se va a acabar. Este hombre, dice Tesalonicenses, que se opone a Dios y pretende ser Dios. Primero, rechaza todo lo que tiene que ver con Dios y después él mismo va a demandar adoración, va a demandar el trono divino. Y ese hombre, también aclara Pablo, va a ser destruido por Jesús en su venida. Esto quiere decir que no estamos hablando de alguna de esas figuras históricas que reconocemos como posibles anticristos, Hitler, Stalin, no sé, gente, dictadores que lastimaron mucho al mundo. No, estamos hablando de alguien que estará vivo al momento que Jesús regrese y que va a ser destruido específicamente por su regreso, por el regreso de Cristo. Pero Pablo advierte que antes de que sea destruido va a haber un engaño, un engaño masivo. Segunda Tesalonicenses 2:9 habla de que este malvado vendría por obra de Satanás haciendo milagros. Estamos hablando de un hombre que no solamente va a traer la maldad adentro, pero que aparte va a tener conductas sobrenaturales. Un milagro es una ocurrencia sobrenatural de algún evento, no es cualquier cosa. Y la Biblia dice que este hombre va a obrar milagros, pero no van a ser de parte de Dios, sino de parte de Satanás. También dice que este hombre va a engañar y da las características de quiénes van a ser los engañados, los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos.
se negaron a amar la verdad y eso los convierte en personas vulnerables al ataque del anticristo. Mira qué curioso, ¿no? Abrazar la verdad de Jesús y su evangelio nos protegerá del engaño de los últimos tiempos. Pero rechazar la verdad de Jesús y su evangelio nos pone vulnerables, nos pone así en la tablita, listos para que el anticristo nos engañe. Y también dice la Biblia que Dios permite esto para que crean en esa mentira y sean condenados. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en la verdad, sino se deleitaron en el mal. Así que esto va a servir como un filtro. El anticristo y su engaño mundial va a servir como un filtro para muchas personas que no han abrazado la verdad de corazón, que tienen sus reservas para la fe, para Dios, para Jesús, y al final van a ser arrastrados en un engaño masivo. Y todo esto va a suceder justo antes que Jesús regrese. Esto está fuerte, ¿no? Parece película. Y algo interesante, y con esto terminamos el versículo 7 que dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Para tiempos de Pablo, para tiempos que escribe Segunda Tesalonicenses, que esto fue en el siglo I después de Cristo, él reconoce, esto ya empezó, la maquinaria ya está en marcha, todo el trabajo de Satanás para el engaño final ya está operando. Pues, ¿qué tal hoy? Obviamente está en marcha. Satanás trabajando en las ideologías, en las mentes de las personas, en las ideas. Ya sabemos que él no trabaja con espantos, con sustos, con apariciones, ¿no? Eso es hasta ridículo pensar que el diablo así es como se manifiesta. No, él es mucho más inteligente que eso. Él no se divierte solo espantándonos con sucesos paranormales. Él se deleita en el engaño y tiene un plan metódico, sistemático para hacer caer a las personas en el engaño y distanciarlos de la verdad. Y eso ya está en marcha. Hoy lo vemos en nuestra sociedad, una sociedad que muchos estudiosos ya le llaman la época poscristiana o la sociedad poscristiana, la época posterior al cristianismo, donde ahora otras corrientes, otras ideologías, a otros estilos de vida completamente contrarios al evangelio, son lo mejor, son lo principal, son lo número uno. Estamos normalizando lo que el evangelio muchas veces condena y rechaza. Y eso es el trabajo de Satanás. Dice la Biblia o dice Pablo aquí que solo falta que sea quitado el de en medio, el que lo detiene. No hay una interpretación clara de esto. Algunos estudiosos han pensado que se trata de la iglesia, que la iglesia con nuestro trabajo de evangelización estamos deteniendo al anticristo, pero un día la iglesia va a ser quitada, ya no va a estorbar. ¿Cuándo? Tal vez con la apostasía, cuando pierda su fuerza. Otros piensan que es Dios, otros piensan que es el mismo Satanás. No lo sabemos, pero sí sabemos que ya está operando. De esta forma concluimos esta clase, salvados por el regreso de Cristo. Sí, Jesús viene a traer salvación y también juicio. Y la siguiente y última clase vamos a hablar de qué nos dice la Biblia sobre cómo vivir entre lo que pasó cuando Jesús ascendió al cielo y cuando Él regrese. Exactamente qué quiere Dios que hagamos con nuestra vida en este intervalo. Y eso nos servirá de inspiración también para saber cómo vamos a tomar el año que viene. Vamos a cerrar grabación aquí.